Hola, hola mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal y en el día de hoy vamos a ver las energías de William Levy. Vamos a ver cómo le está yendo laboralmente a William. Vamos a hablar de la película Bajo un Fuego que está promocionando con su hija Kaylee. Vamos a hablar de proyectos futuros, es decir, todas las energías laborales o de trabajo de William Levy. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo le irá la promoción de la película Bajo un Fuego que está haciendo William en España? ¿Cómo le irá la promoción de la película Bajo un Fuego que está haciendo William en España? Que la está haciendo junto a Kaylee, su hija. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. ¿Cómo le irá esta promoción a William Levy? Uf, se voló. 2 de oros. La reina de oros. El caballero de espadas. Los enamorados. Y el 7 de copas. Bueno, aquí las energías son súper buenas. Aquí me aparece Kaylee acompañando a William, es la reina de oros. Y nos está hablando, fíjense como en esta carta es el 2 de oros, que simboliza las energías de Kaylee y las energías de William. Es decir, que aquí me están hablando de que las cosas van a ir súper bien, de que si bien aquí hay energías de mucha rapidez, de entrevistas, gestiones, papeleos, es decir, que ellos no van a parar, va a ser un día tras del otro, teniendo como un cronograma o una agenda bien apretada, que todo va a ocurrir con mucha rapidez, pero que todo va a salir muy bien. Fíjense cómo me lo está marcando aquí. Los enamorados es el arcano mayor de la tirada y esta carta me habla de acuerdos, de situaciones favorables entre dos personas o un grupo de personas. Nos habla de atracción, por lo tanto nos define la palabra atractivo, es decir, de que estas promociones van a ser atractivas para los fans, van a ser atractivas para el público, ellos van a poder enganchar a personas para que vean la premiere, que será entre agosto y octubre, es decir, hay promoción y luego será la salida ya al aire de la película en diciembre, ¿no? En los cines de España. Pero de agosto a octubre está la promoción muy activa y pues la salida de la premiere, es decir, del corto de la película. Por lo tanto, aquí esta carta de los enamorados y este 7 de copas nos habla de captar personas, que va a tener un atractivo muy fuerte hacia las fanáticas y los fanáticos de William. Este 7 de copas me habla mucho de eso, ¿no? De todo aquello que es algo que pueda llamar la atención de las personas, que pueda causar algún morbo, alguna energía que enganche a ese público para poder tener el resultado favorable o positivo de esta promoción, que es captar personas. Este es el objetivo, es decir, ellos ir a entrevistas,
conectarse con los fans, hacer tours. Es decir, todo esto lo que genera es como un estado en los fans y en las personas de que hagan que vayan a ver la película. Por lo tanto, las cartas salieron muy positivas y entonces vamos a hacerle otra pregunta al tarot sobre el futuro laboral o profesional de William. Si hay proyectos futuros, cómo se van a desarrollar las energías de lo laboral para William en los próximos meses, porque lo que tiene ahora es la promoción de esta película Bajo el Fuego, pero no le conocemos más ningún proyecto. Entonces vamos a preguntar si en todo este trayecto hasta diciembre aparece algo nuevo para él, que lo necesita, muy importante. Necesita un nuevo proyecto, William. Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. Háblame sobre los nuevos proyectos laborales de William para los próximos meses. Sota de oros. Siete de copas. Reina de oros. Sota de bastos. Ocho de espadas. 5 de espadas. Caballero de bastos. 6 de espadas. Y la estrella. Bueno, aquí las cartas me están marcando que va a haber muchos movimientos en estos próximos meses en las energías laborales de William Levy. Aquí las cartas me hablan de que él va a estar moviéndose mucho, haciendo contactos, comunicándose con productoras. También él, que tiene una productora personal, es decir, él produce algunas de sus series y películas, puede estar trabajando también en algo que él mismo dirija, que él mismo produzca y que él mismo se financie. Eso es un poco más difícil porque está corto de dinero, tiene el tema de la mansión que no la acaba de vender, con el préstamo del banco que tiene que pagar, en fin. Él está ahora en un proceso financiero que no es nada bueno para meterse en un proyecto personal, es decir, que lo produzca, lo dirija. Más bien lo que aparece aquí que hay movimientos para que esto sea de forma externa, es decir, que lo contraten para alguna serie, película o novela, y aparecen como muchas trabas. Él va a pasar por malos momentos, aparece aquí con muchas frustraciones, que si bien aparece con muchos movimientos de accionar, de buscar trabajo, de no cansarse, aparece con mucho energía de estar extenuado, de estar frustrado, de no conseguir lo que quiere. Y aquí me aparecen las energías de una mujer que va a ser muy importante en todo este proceso, porque esta mujer que aparece aquí está vinculada con el trabajo. Y lo que me habla el tarot, o que puede ser una persona
que lo vincule con alguien, es decir, que lo conecte con alguien, o sea una persona, una mujer que sea productora o directora o que le dé una oportunidad laboral. En cualquiera de las dos formas, esta es una mujer que le va a abrir las puertas a William. Y que si bien aquí hay algunas dificultades en temas de ponerse de acuerdo, quizás en temas financieros, en temas de lo que me vas a pagar, cómo va a ser el proyecto, fíjense con qué termina esta tirada. Termina con la estrella, que es el éxito total. Es decir, que él va a conseguir un nuevo proyecto, un proyecto que va a ser muy bueno para él, que le van a pagar bien y que va a salir de toda esta situación como tan lastimosa y tan sufrida que veo aquí, que va a pasar por algunos meses tratando de buscar algo que le convenga y que esté acorde a quién es él, a su fama, a todas las virtudes actorales que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la respuesta fue muy buena en este sentido, terminando en este sentido, pero bueno, aparece como que no es un camino de flores, sino que le va a costar un poquito de trabajo llegar a la meta, pero lo va a lograr. Esta lectura es para los próximos meses, es decir, que todo esto que yo les he estado comentando es para por lo menos hasta diciembre, vamos a decir que 6 meses, enero, febrero. Es decir, que estas energías están activas más o menos a ese tiempo, pero vamos a seguir actualizando estas tiradas, ¿ok? Pero bueno, hay buenas noticias, él va a encontrar un proyecto que le convenga y eso es lo importante. Entonces, amigas y amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.